Pensar es habitar el lenguaje. El ojo crítico. Confesión general. José María Conget nos trae 10 relatos, 10 cuentos, donde nos habla del paso del tiempo, de la pareja, del bloqueo creativo, de los secretos de familia o del misterio de los sueños. 10 cuentos sin ninguna conexión aparente, unidos por el virtuosismo narrativo de José María Conget, muy próximo al relato oral. Había leído que todo el mundo se siente interiormente joven, experiencia que le habían confirmado algunos de sus conocidos, y que la vejez comienza cuando las fechas del calendario imponen sus datos sobre las ilusiones subjetivas. Recordaba un fragmento de las memorias de Simone de Beauvoir, en el que la escritora se pregunta quién era la señora mayor, quizás ella escribió anciana, que la observaba desde el cristal de un escaparate, y descubría con desconsuelo que se trataba de su propio reflejo. El hombre solía exponer como síntoma de envejecimiento el hecho de que, al encontrarse unos amigos que llevan un tiempo sin verse, en vez de interesarse por sus actividades, los últimos libros que han leído, los conciertos a los que han asistido o los viajes que han realizado, se preguntan los índices de la hemoglobina glicosilada, si ha mejorado el glaucoma o salió negativa la colonoscopia. Al hombre le hacía gracia esa reducción del mundo a la obsesión por los alifafes. Si el ser humano dedica parte de sus desvelos a contemplarse el ombligo, o sea, al narcisismo más descarado, a partir de cierta edad el ombligo se extiende, y esa frase hecha se traduce en la preocupación por los delicados procesos de la digestión, por la cantidad, olor, color y frecuencia de la mierda y de la orina, o por ese ruidito del oído, ¿qué será? Y por el peso de las piernas, pues las varices. El hombre se reía de tanto melindre. Confesión general, José María Conget, buenas tardes, gracias por acompañarnos en El Ojo Crítico. Hola, buenas tardes, gracias a vosotros. ¿Cómo nacen sus cuentos de confesión general? ¿Cada uno tiene una unidad, su propio impulso, independiente cada uno de ellos, o hay puntos que les conectan? En principio no hay. El único punto que los conecta soy yo. Los cuentos surgen un poco... Yo nunca he escrito poesía, pero me imagino que los que escriben poesía, los poemas les ocurren así de una forma súbita o quizá en un sueño. A mí me viene a veces un cuento, se me aparece en un sueño, ¿no? Sueño con algo y pienso que eso puede dar lugar a una historia. O es un recuerdo, o es... en algunos casos una música que me evoca algo, ¿no? Y bueno, soy yo el único punto en común que tienen todos los cuentos. Y una cierta tendencia a contar oralmente algo, efectivamente, porque yo creo que aprendí a ser escritor leyendo y también contando cuentos a mis hermanos y a mis hijos luego. José María Conget, cada relato tiene un horizonte muy prefijado. ¿Sabes siempre el final antes de empezar a escribirlo? Casi siempre sí, y cuando escribo novelas, al revés de lo que dicen algunos colegas, que dicen que los personajes se les adueñan. A mí nunca me ha pasado eso. Me encantaría, pero mis personajes hacen lo que yo quiero. Normalmente yo empiezo una novela y sé que tengo que llegar a la última frase, que es la que se me ha ocurrido la primera, ¿no? Y es como una carrera hasta llegar hasta esa frase final. Con los cuentos es un poco diferente. En general, sí que sé cómo quiero acabarlos, pero a veces yo mismo me doy una sorpresa. En Confesión General, usted, José María Conget, nos habla del paso del tiempo, de la pareja, del bloqueo creativo, de los secretos de familia o del misterio de los sueños. La madurez, el paso del tiempo, la vejez... dice usted en su relato, empieza cuando las fechas del calendario se imponen sobre las ilusiones subjetivas. En efecto, yo creo que es cuando uno acepta que lo que te marca el DNI es lo que de alguna forma marca tu vida, tus limitaciones, etcétera. En la vida estamos llenos de limitaciones, conforme pasa el tiempo más, ¿no? Hay un poema de Borges que a mí me gusta mucho, que se llama Límites, que dice: hay un
verso de Verlaine que no volveré a leer, hay una puerta que he cerrado para siempre. Eso, si uno está un poco consciente del paso del tiempo, pues lo tienes te viene con frecuencia. Pero bueno, la verdad es que también uno debe tener siempre proyectos y eso es lo que impide, yo creo, la vejez, ¿no? Yo me acuerdo siempre de Rafael Martínez Nadal, el que fue albacea de García Lorca, que yo lo traté bastante en Londres y luego más tarde también en Nueva York incluso en Madrid. Y cuando tenía 93 o 94 años me regaló un libro que acaba de escribir, de publicar, y al final del libro ponía otras obras de Martínez Nadal, y después ponía obras en proyecto. Y obras en proyecto había 3 o 4 y tenía 94 años. Eso es juventud. Cada cuento, José María Conget, nace de una necesidad distinta. Empezar un relato es un viaje siempre de aventura y de descubrimiento. Nace de una necesidad. Yo casi nunca escribo por oficio. Digamos que escribo porque tengo muchas ganas de escribir en ese momento algo, ¿no? Otra cosa es que salga bien o mal o regular, ¿no? Pero nace de una necesidad, de unas ganas, digamos, un impulso de escribir. Así es, yo creo que casi nunca he escrito artículos y algún ensayo por oficio, por compromiso, por obligación, pero los cuentos y las novelas surgen de una zona más o menos desconocida de uno mismo. José María Conget, un gran observador, además de gran memoria. Para escribir se necesita mucha curiosidad y mucha memoria, como decía Juan Marsé. En mi caso, Marsé es uno de los escritores españoles que más admiro, y cada vez que leo entrevistas me identifico, desgraciadamente no en la calidad porque la suya es muy superior, pero me identifico en muchas cosas con lo que él dice. Yo siempre he dicho que yo escribo de memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que parte de lo que escribo nace de recuerdos propios y a veces recuerdos inventados, que también existen, y es difícil distinguir los inventados de los reales, y también de recuerdos ajenos, de cosas que te cuentan los amigos, las personas a las que escuchas, los hijos, mi mujer. Todas las mañanas, durante el apresurado café del desayuno, se contaban los sueños. O más bien, se los contaba ella, porque él no solía recordar sino vagos fragmentos, mientras que los de la mujer constituían relatos complejos, cargados de minucias exactas y casi siempre en colores. «Soy un soñador impresionista», comentaba él. «No recuerdo más que una impresión general, impresión de miedo, fiesta o erotismo, pero no consigo concretar la historia. ¡Qué envidia me das!». Luego ella tomaba el ascensor dando los últimos mordiscos al croissant y ya en el coche, camino del estudio, se reía a solas al revivir la última ficción nocturna en la que se le había declarado Jack Lemmon. ¿No sería Tony Curtis?, le había sugerido su pareja. O Redford, a ti el que te gustaba era Redford, ¿no? Ella sabía que su compañero paseaba hasta el conservatorio y antes de encerrarse en su despacho trataría de localizar los acontecimientos o frases o flecos del día anterior, de las horas del día anterior que habían pasado juntos, lo que limitaba bastante su investigación, que podrían ser el estímulo del sueño de la mujer. Y después, por la tarde, le exponía, como un detective privado a su cliente, el fruto de su rumiar. Confesión general, el sueño en la literatura de José María Conget. Soñar es quizá vivir dos veces. Cómo el sueño va alimentando su escritura, José María Conget. En Sueños Compartidos, aquí en este cuento, hay cine, hay personajes de un arte por el que usted siente pasión. El cine en su narrativa, el cine compañero constante de José María Conget, como la propia literatura, aunque ya no cree tanto en el cine, que el cine es más hermoso que la vida. ¿Ya no cree en eso? No lo creo. Creo que la vida puede ser horrible, pero también algunas películas. Pero no, yo prefiero la vida. Sigo yendo mucho al cine. Creo que debo ser de las pocas personas de mi generación que todavía van al cine 3 o 4 días a la semana. Y de hecho, siempre prefiero ir a la sala, prefiero ver las películas en sala que ver en televisión o en vídeo o cualquier cosa. Para mí ir al cine
a veces he dicho que más que me gustarme el cine, lo que me gustan son los cines, las salas, porque me gusta el ritual de ir al cine. Parece ser que esto va a desaparecer pronto. Mi hija, que trabaja en distribución cinematográfica en Estados Unidos, me dice que tiene los años contados, ¿no? Las salas, que quedarán muy pocas y solo para los grandes blockbusters del verano, de las grandes producciones de Hollywood. Pero para mí el cine sigue siendo uno de los grandes vicios, casi en mi caso. Y los sueños se parecen, el cine se parece a los sueños, y los sueños se parecen al cine. Todos somos grandes inventores por la noche, inventamos cosas estupendas. Decía Buñuel, una frase que me impresionó, que él prefería renunciar a la capacidad sexual, al erotismo, que a la posibilidad de soñar cada noche. Y yo no sé si elegiría eso, pero, en fin, entiendo lo que dice Buñuel. El cine, actuando quizá más en usted como referencia cultural, ¿no? Incluso sentimental, ¿no? La de alguien que, como toda una generación, la suya, se educó más en las salas de cine que en las aulas. Eso hace quizá que en los rincones de la memoria abunden los recuerdos de imágenes, ¿no? De actores, de películas. En efecto. Desde luego yo fui, en mis años de universitario, es verdad que a mí me tocó una universidad, la universidad franquista y fascista en muchos casos, con profesores declaradamente fachosos, ¿no? Y yo tenía beca, con la beca me compraba los libros, los manuales de principio de curso, y luego los iba vendiendo conforme, si no tenía dinero, conforme venían estrenos que a mí me apetecía mucho ver. Y es verdad que yo relaciono, a veces digo, hombre, ¿quién teme a Virginia Woolf? Eso se lo debo a la gramática histórica de Méndez Pidal, y entonces hay muchas películas que están asociadas a la venta de manuales de la carrera. Y la música, José María, quizá el arte más emocionante de todos, ¿no? Sin duda, el que produce más, es el más intenso. Yo no escucho mucha música porque me trastorna demasiado a veces. Y cuando escucho más música es cuando plancho. Yo plancho en casa y mi mujer, cada cumpleaños mío, me regala un disco que se llama Música para escuchar mientras se plancha. Ella conoce bien mis gustos, ella escucha música constantemente y a veces dice, hombre, esta pieza de Sostakovich seguro que le gusta a José María, y me la graba en el siguiente disco. José María Conget, la música está en su narrativa también, en sus referentes, ¿no? Sí. Usted no haría como Flaubert, o hace como Flaubert, que hacía pasar a sus frases la prueba musical, ¿no? Es decir, si al ser leída en voz alta encantaba al oído, si algo desentonaba o chirriaba en ella, significaba que el pensamiento era confuso o incorrecto, y por lo tanto la frase debía ser rehecha, ¿no? De principio al fin. Por eso Madame Bovary, a lo mejor parece casi una sinfonía, ¿no? Donde no falta ni sobra nada. Bueno, Madame Bovary, lo que se refiere a novela, es la perfección para mí, ¿no? O se aproxima mucho a eso. Quizá afortunadamente no es perfecta, porque lo perfecto sería horrible. Pero con los Karamazov, o Crimen y Castigo, o Ana Karenina es de lo mejor, o La Regenta, ¿no? Pero la música, yo me leo las cosas no en voz alta, pero por lo menos en murmullo, lo que yo escribo. Y a mí no busco que sea musical. Hay veces que cuando empecé a escribir, hace muchísimos años, claro, en la prehistoria, tenía la tendencia a que fuera efectivamente, hubiera un sonsonete, y eso es espantoso en la prosa. La prosa no tiene que ser musical en ese sentido, pero sí que sí que busco una cierta, más que sonoridad, que parezca, que se aproxime a un lenguaje coloquial culto, al lenguaje oral de una persona que no es un ignorante, un analfabeto, pero sí que se aproxime un poco a la oralidad. ¿Cuántos años dedicó Dashiell Hammett a contemplar su máquina de escribir cada mañana sin pulsar una tecla? ¿Qué absurda disciplina lo impulsaba a sentarse frente al que había sido su instrumento de trabajo, sabiendo, porque lo sabía, que ni una línea iba a surgir de esa voluntad enfrentada al vacío? Incapacidad transitoria de un individuo para reaccionar ante una situación determinada. Así define bloqueo el diccionario de la Academia, lo que no se ajusta por completo a lo que llamamos bloqueo literario. Hay que subrayar la importancia del adjetivo transitoria. ¿Y si la incapacidad no es transitoria? ¿Qué nombre recibe? Digamos que un escritor conoce al menos dos tipos de bloqueo. Uno es, en efecto, transitorio,
el escritor se encuentra a mitad de una novela o de un modesto relato corto o incluso en el último terceto de un soneto y durante semanas o meses no acierta con el registro, el desarrollo de una situación, la expresión precisa de aquella emoción fugitiva que él quiere apresar y que está seguro de que un ripio disiparía para siempre. A esta clase de bloqueo se le considera transitorio, aunque puede que nunca se resuelva. Es transitorio en potencia y su derrota dependerá del esfuerzo, de la constancia o de los caprichos de la inspiración, signifique ésta lo que signifique. Y el otro bloqueo es el de Hammett, que no se debe confundir con el síndrome de Bartleby. No hay nada que escribir, pero uno querría continuar escribiendo porque es lo único que ha hecho toda la vida medianamente bien, o lo único que sabe hacer medianamente regular. Confesión general, 10 relatos de José María Conget, con secretos familiares, con el misterio de los sueños, con el mito de Sherezade en versión dentista, con la historia de un hombre que se enfrenta al significado, o una meditación sobre el bloqueo literario. José María Conget, ¿usted ha sufrido alguno de los dos bloqueos de los que habla en su cuento? Sí, lo sufrí con una novela que se llamaba y se llama, porque luego se desbloqueó y la escribí, es un libro publicado antes que este, que se llama La Bella Cubana. La empecé, escribí 3 capítulos y de repente me ocurrió que no sabía cómo seguir. Y tuve un bloqueo que lo solucioné escribiendo otras cosas, escribiendo cuentos. Empecé a escribir cuentos que hasta entonces había escrito cuentos, pero los metía dentro de las novelas. Y empecé a escribir cuentos para publicar libros solo de cuentos. Y así estuve 12 años. Y al cabo de 12 años, de repente supe cómo tenía que seguir la novela y la escribí muy rápidamente. Y se publicó por fin. Es un bloqueo largo, pero no fue un bloqueo completo, puesto que escribía otras muchas cosas. El oficio de escribir, José María Conget, contar historias, ha dicho usted alguna vez que es la profesión más bella del mundo, ¿no? ¿Usted disfruta escribiendo? ¿Usted no escribe para sufrir? Y además ¿se puede escribir desde el paraíso o no? Es el paraíso, si estás en el paraíso. Machado decía aquello de que se escribe sobre lo que... ¿Cómo era? Se escribe sobre lo que se pierde o algo. No recuerdo ahora la frase. Pero no, en el paraíso no haría falta escribir. También yo creo que el paraíso no existe más que momentáneamente. Todos hemos visitado el paraíso en algún momento, pero breve, ¿no? De una forma breve. Y está bien que sea así. Si no, el paraíso continuo ya no sería paraíso. Nos haríamos a la costumbre y nos aburriríamos. Yo sí disfruto escribiendo. La tortura esa de la página en blanco, pues es uno de los tantos mitos literarios, como lo de que los personajes se adueñan de ti y hacen lo que quieren. Creo que eso es literatura, en el peor sentido. Evidentemente que si te pones a escribir y no te sale, pues te da rabia, pero es una cuestión también de insistencia, y yo cuando escribo me lo paso bien, y procuro pasármelo bien. Y la señal de que si estoy contento si descubro que disfruto escribiendo, eso significa que las cosas van saliendo más o menos. No quiere decir que eso vaya a ser muy bueno, ¿no? Porque el lector a lo mejor piensa de otra manera, pero por lo menos para lo que yo pretendía, el resultado se acerca a mis intenciones. Eso es al menos lo que... Los cuentos, José María Conget, los narradores de cuentos tienen una imaginación sintética, ¿no? Puede, a partir de un objeto, un detalle, es capaz de ordenar un universo mínimo, ¿no? De máximo significado y también de coherencia. Chekhov decía que si en el inicio de un cuento aparecía un clavo en el techo, el protagonista debía colgarse de él mismo al llegar a la conclusión. Y Kafka era capaz de representar y juzgar quizá el cosmos entero a partir de una cucaracha. ¿Dónde cree usted que está la clave del cuento? ¿En la intensidad del relato? ¿Ese quizás sea el motor del cuento? No lo sé. Yo no soy un teórico de la literatura, aunque he sido profesor de literatura muchos años, pero no, la teoría me repele un poco. Chekhov, que es quizá el escritor de cuentos que más admiro yo, dijo lo del clavo, todos lo hemos repetido alguna vez, y sin embargo él no lo cumplía. Y tú lees los cuentos de Chekhov y sale los más famosos, La dama del perrito. Pues no creo yo que el final sea una consecuencia directa de las primeras. Ahí no hay ningún clavo, ¿verdad? Pero creo que no. A veces uno puede tener una teoría y te pones a escribir y contradice la teoría lo que estás haciendo, y a lo mejor sale mejor que la teoría, ¿no? En el cuento quizá puede ser tan importante
lo que se dice como lo que se sugiere o como lo que se oculta. Efectivamente. Yo creo que muchas veces el autor debe de ocultar cierto tipo de detalles e incluso debe de introducir alguna contradicción que dé una pista al lector sobre que lo que te está contando es mentira. Eso pasa cuando uno escoge para contar una historia la primera persona. La primera persona limita ciertas cosas, otras te las hace más fáciles, pero la primera persona te permite también engañar al lector. Porque normalmente leemos un texto escrito en primera persona y tendemos a creernos lo que te están contando, pero puede ser mentira. El caso más famoso de una literatura menor, pero curiosa, es la primera famosa novela de Agatha Christie, el de Roger Ackroyd, El secreto de Roger Ackroyd, El misterio de Roger Ackroyd, que está contada en primera persona y el asesino es el que te la cuenta. Confesión general. José María Conget, escritor, profesor, director cultural. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a vosotros.